El lenguaje es un regalo, viene de la comunicación divina que estaba antes de la creación, existió desde el principio, ¿no? Y principalmente, digamos, desde una perspectiva de la verdad, o reconociendo la esencia del Padre, podemos decir que debemos comunicarnos en la verdad, ¿no? Entonces, esto es algo que hemos ido viendo anteriormente, pero es importante que lo revisemos. Y obviamente entramos ya un poquito a cómo deberíamos abordar la Biblia con respecto al lenguaje, ¿no? Entonces, el profesor Walton nos dice, debemos entender que cuando tú agarras la Biblia, hay ríos de cultura que son antiguas, ¿no? Porque son 2000 años atrás, un poquito más. Y obviamente tú estás en unos ríos de cultura actuales, ¿no? Entonces aquí vemos qué pasó y aquí comparamos con nuestra realidad, cómo es ahora, ¿no? Pero ahí no debemos quedarnos, sino debemos ir a tratar de ver qué es lo que Dios nos quiere revelar hoy. No solo qué podemos aprender de la historia o de lo que Dios habló en su tiempo, sino debemos tratar de entrar en una relación personal con Dios, que ese era el modelo que Jesucristo nos dejó, tener una intimidad con el Padre, ¿no? Él decía, conozcan al Padre, sean perfectos como el Padre, ¿no? Pero él también, Jesucristo, nos dice, para conocer al Padre deben conocerme a mí, ¿no? Y habíamos visto que si nosotros abordamos o nos vamos a la creación, a Génesis 1, o si vamos a Juan 1, podemos tener algunos elementos de análisis y de reflexión que tranquilamente se pueden convertir en axiomas para comprender o conceptualizar el lenguaje, ¿no? Voy a hacer una revisión. Si hay alguien más, no hay nadie más. Ok, bien. Entonces continuamos, por favor. Bien. Entonces, Génesis 1 nos dice, a ver, aquí no sé, puedo pedirles, por favor, que me ayuden. A Gabriela, Maruja, Daisy, por ahí podemos ir buscando estos pasajes. Gabriela puede buscar Mateo 7, Maruja puede buscar Juan 5, 28, 29. ¿Quiénes más están acá? Mayerlin también está acá, una colega. María Eugenia, Melino, Nancy, por favor, pueden buscar Mateo, Romanos, Ezequiel, estos romanos que tenemos acá, y Juan 17, 19, el capítulo 17. Bien, yo voy a empezar leyendo Génesis 1, ¿no? Obviamente, cuando empezamos a leer el Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, ¿no? Entonces, algunos estudiosos mencionan, de acuerdo al relato bíblico, la primera vez que Dios habla está en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hace 2 semanas atrás les había dicho, el pastor Miguel aquí es el que está con la luz encendida. Yo no puedo decir, Gabriela, sea la luz, ¿no? Y la luz va a ser hecha, ¿no? Eso no me ha permitido, no nos permite el Señor hacer eso. Pero sí nos permite usar el lenguaje para decir, Gabriela, puedes encender tu cámara, ¿no? Querido pastor Miguel, puedes encender la luz, puedes apagar la luz. Entonces, a través de una solicitud, o en el caso de que fueran por ahí ustedes más jóvenes que yo, por ahí podría dar una instrucción, ¿verdad? Entonces, puedo dar una instrucción. Si mi hija o alguno de mis hijos está por acá, puedo decirle, Dani o Jiré, enciende la luz, ¿no? Entonces ella va a ir, una de mis hijitas, y va a encenderla. Esa es la capacidad que el Señor nos ha regalado a través de él. Pero Dios habla, y cuando Él habla, crea cosas. Cuando Dios habla, trae orden, y eso es lo que habíamos mencionado, que no recuerdo quién me preguntó. El cosmos o la creación es la antítesis del caos, ¿sí? Porque anteriormente dice, y estaba la tierra desordenada. Cuando Dios llega a la vida del ser humano, cuando Dios llega para crear las cosas, trae orden. Y por eso miren, inclusive, como uno de los académicos que habíamos leído, ¿qué nos decía? El lenguaje trae orden.
nos ayuda a organizar nuestras actividades. Y es lo mismo con la palabra de Dios, con la palabra del Señor, con la revelación de Dios, ¿no? Entonces, cuando más conocemos a Dios, se asume que el orden debe llegar a nuestras vidas, el orden puede llegar a nuestras sociedades, el orden debe llegar a nuestras vidas. Y en el 1:28 dice, y los bendijo Dios. Acá también Dios aparece bendiciendo al ser humano. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces acá la primera instrucción que da Dios dice, gobierna, ¿no? Y eso es lo que el pastor decía al inicio. Claro, los cristianos tenemos un lado, una pata coja, ¿no? Un área débil, que justamente es el tema de gobierno, ¿no? Nos hemos alejado tanto de la gestión pública que obviamente permitimos que otras personas lleguen a la gestión pública y pues y sucede lo que está sucediendo, ¿no? Sucede lo que está sucediendo. Y no es solamente acá, ¿no? En muchos lugares. Y bueno, parecía que la mentira, el engaño se ha normalizado tanto que sabemos que nuestras autoridades están haciendo algo que no es bueno y todos estamos tranquilos. Nadie dice nada, ¿no? A tal punto que algunas autoridades salen y dicen, hay que hacer eso y hagámoslo, pero con cautela o de a poquito, ¿no? Y bueno, nosotros no decimos nada. Bien, bueno, entonces estamos viendo acá cómo Dios habla, y cuando Dios habla, Dios crea. Cuando Dios habla, Dios trae orden a la vida del ser humano y al cosmos, a toda su creación. Gabriela, no sé si tienes Mateo 7, 24, 27, por favor, si nos puedes leer. Y bueno, luego si alguien tiene Juan. Adelante, por favor. Mateo 7, 24 al 27, ¿me dice, pastor? Sí, por favor. Ya. Menciona, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente, dice. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Eso menciona, pastor, del 24 al 27. Bien, muchas gracias. Miren, aquí obviamente esta es una enseñanza en la cual nos dice, todos nosotros tenemos que oír. Y oír implica prestar atención. El lenguaje, generalmente uno cuando estudia el lenguaje desde la concepción de la neurociencia, vamos a decirlo así, se plantea que tiene dos áreas. Uno es la comprensión y dos es la expresión, la producción, si quieren, producción oral, producción escrita, pero por el otro lado está la comprensión. Entonces, por eso cuando la palabra habla del oír o del hacer, prácticamente es lo mismo. Porque la palabra de Dios te dice, de nada te sirve que solo escuches. Tú tienes que poner en práctica lo que estás escuchando. Entonces, Dios, cuando habla o trata la integralidad del ser humano, Dios habla y asume que nosotros vamos a ser obedientes y vamos a poner en la práctica lo que Dios nos dice, ¿no? Y aquel que no oye, ¿qué dice? Va a ser considerado como un tonto, ¿no? Esa sería, digamos, en un tono fuerte para nosotros, medio fuerte, ¿no? Aquellos que no oyen o oyen pero no ponen en práctica, bueno, pues van a ser considerados como lo que habíamos dicho. Bien, entonces miren cómo el Señor, a través de toda su palabra, nos va a ir lanzando estos axiomas o estas ideas, fuerzas, si quieren, o estas ideas que son propias del lenguaje. Daisy o Maruja, no sé quién tiene, por favor, el siguiente pasaje. Yo lo tengo, buenas noches.
Buenas Juan noches, adelante. 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bien, muchas gracias. Entonces, miren acá, obviamente está refiriéndose a las instrucciones, ¿no? De parte del Padre. Entonces, Dios, y eso hemos visto también en Génesis 1:28, que Dios da instrucciones y son instrucciones claras. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero hay algo que está implícito, que algunos dicen que no es el segundo mandamiento, sino es parte del primero. Dice, no te harás imagen, no tendrás otro Dios, ¿no? Y en eso es claro el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu corazón se va a dividir. El Señor es claro en su instrucción porque dice, no debes tener otro Dios, porque tu corazón se va a dividir. Tu corazón se va a contaminar con el amor de otro o de otros. Y va a ser más difícil para ti, va a ser más complicado tomar decisiones. Por eso el Señor es claro y dice, no, no lo acepto. No acepto otra imagen, no acepto otro ser más que yo. Eso es lo que dice el Señor. Y por eso tiene orden y tiene instrucciones claras, da órdenes claras, da instrucciones claras. Tenemos un curso de evaluación en el cual nosotros especificamos que no puede existir evaluación sin criterios de evaluación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y cuando Dios nos evalúe, nos va a evaluar en base a las instrucciones que da, ¿no? Entonces nosotros tenemos que imitar, obedecer y hacer lo mismo en el aula, ¿no? Debemos hacer lo mismo en la universidad, en el colegio, en el instituto, donde estemos, y debemos evaluar en base a criterios de evaluación, ¿no? Bien, muchas gracias, Maruja. ¿Alguien, por favor, que lea Mateo 12:36? No sé quién tiene ese pasaje. Dice, les Adelante. aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Bien, amén. Bueno, esta parte también es dura, ¿no? Y eso es lo que John Stott también plantea, ¿no? Dice, vamos a ser juzgados por lo que conocemos y por lo que decimos, ¿no? Entonces, imagínate, tenemos un Dios de verdad y esa es la esencia del Padre, por lo tanto nosotros debemos hablar verdad. El momento que nosotros no hablemos verdad, estamos en problemas, estamos en problemas, ¿no? Y Dios es claro, entonces Dios dice, igual vas a ser juzgado por lo bueno o por lo malo que hables, ¿no? Bien, alguien por favor si nos puede leer Romanos 1 o Ezequiel, alguien que tenga esos pasajes. Yo no tengo Amén, Romanos amén, 1. adelante, por favor. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, ahora la pregunta sería, ¿qué es el Evangelio? ¿No? Y todos dicen, son las buenas nuevas. Ok, ¿qué tipo de buenas nuevas son? ¿No? ¿Y qué tiene de especial el Evangelio para que traiga consigo poder o tanto poder? ¿Por qué Dios se revela a través del Evangelio? Algo especial hay en el Evangelio, pero está muy, muy, muy ligado con el lenguaje, queridos hermanos.
Por lo tanto, imagínense una institución educativa que enseñe el lenguaje, que sea cristiana, pero que no enseñemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes a llevar el evangelio. Algo está mal en eso. Porque no hemos entendido el poder de Dios que está en el evangelio. Si uno hace un análisis crítico, objetivo, si quieren, de la historia del ser humano, ustedes van a ver que el evangelio es el hilo conductor de la historia del ser humano. Inclusive en nuestro país, en Bolivia. Inclusive en nuestro país, en Bolivia. 1952 viene la revolución y en 1955 el Señor permite el primer código de educación. ¿Qué decía Job? Señor, de oídas te había oído. El boliviano promedio conocía a Dios de oídas. 1900 más o menos llegaron los colportores, las Biblias, pero la Iglesia Católica trajo el Evangelio de oídas. Y hay un americano, no me acuerdo ahorita el nombre, el apellido, pero él dice el otro Cristo español. Él escribe acerca y dice que la Iglesia Católica ha traído otro Cristo, ¿no? Nos ha traído un Cristo crucificado solamente. Nos ha traído ese tipo de Cristo, dice este teólogo, un teólogo que ha sido una autoridad educativa en Princeton. Y ahorita no se me fue el nombre, no tengo el nombre en este momento, pero entonces es importante que comprendamos, que conozcamos qué es el Evangelio y que vivamos el Evangelio. Y cuando nosotros enseñemos el lenguaje, no podemos enseñar solo un tecnicismo que termina siendo hueco, vacío. La nada se apropia de la técnica porque nosotros sacamos a Dios del lenguaje. Al contrario, todo el poder de Dios está en el lenguaje, está en el evangelio, está en el mensaje, está en el orden, en la estructura, está en la instrucción, está en el saber escuchar, está en el saber hablar. ¿No? Hay poder y hay revelación de parte de Dios a través del lenguaje. Y es este regalo que Dios nos da para que nosotros llevemos el poder de Dios a las otras personas, para que los niños puedan llevar el poder de Dios a sus hogares, para que los padres puedan llevar el poder de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios a sus hogares. Bien, amén. ¿Quién tiene Ezequiel, por favor? Si alguien tiene Ezequiel por ahí. ¿Alguien tiene Tengo Ezequiel? Ezequiel. Adelante, pastor, adelante, por favor. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahvé el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Amén. Querido pastor, le voy a hacer una pregunta, un examen, ¿cómo es pregunta de examen a usted? ¿Qué quiere decir profeta? ¿Qué quiere decir profeta? Alguien que habla de parte de Dios algo que ha sido mandado. Amén.
Eso simplemente es profeta. No es un título. Bueno, seguramente en algunas iglesias alguien te va a decir, tú eres un profeta, me imagino. Pero más allá de eso, la base de un profeta es la relación con el Padre, la relación con Dios. Y si tú tienes una comunión íntima con el Señor, y el Señor te dice, ve y ora por aquella persona, y te dice, profetiza, ¿cómo no lo vas a hacer? Ahora obviamente tenemos el otro extremo, ¿no? En que todos empiezan a hablar y decir y hablan lo que creen, pues, ¿no? Obviamente cada quien va a ser responsable por lo que diga, y aquí dice, el Señor nos va a juzgar inclusive por lo que hablemos. Pero la instrucción, el modelo que Dios nos da y nos dice, hijo, tienes que tener una relación conmigo. Y tienes que enseñar a mis hijos, desde los más chiquitos, a tener una relación conmigo. Porque yo quiero hablar a través de ellos. El profeta es el que lleva la voz de Dios. El profeta es el que lleva la palabra de Dios. Podemos decir que el profeta es el que lleva el lenguaje de Dios. La pregunta es, ¿será que estamos enseñando eso a nuestros hijos? ¿A nuestros pequeños? ¿A nuestros hermanos? ¿A nuestras hermanas? ¿Es que acaso Dios no quiere hablar en tu hogar? ¿Es que acaso Dios no querrá hablar a través de ti a tu sociedad? ¿Será que tenemos estas deudas pendientes con nuestras sociedades? ¿O será que estamos nomás cómodos así? El Señor tal vez nos quiere tener nomás ahí en paz, tranquilitos, encerraditos. No es tiempo de tener a Dios en cuatro paredes, ¿no? No es el tiempo. Al contrario, estratégicamente estamos en un tiempo en el cual la vida de Dios tiene que salir a través de sus hijos. En una próxima ocasión les mostraré en la historia de Bolivia cómo específicamente estamos en ese tiempo. Bien, entonces voy a dejarles a ustedes para que lean Santificación, Oír y Salvación, para que lo estudien en su casa, ¿ok? Vamos a ir al Salmo 29, que también hemos leído hace 2 semanas atrás, y dice, la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El orgullo del ser humano. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cádiz. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan, gloria. ¿Alguien quiere estudiar fonología? Este es un buen punto de inicio. Si quieres estudiar dentro de la lingüística, digamos, la fonología, el sonido de la voz de Dios, este es un buen punto de partida. Esta es la representación de David que hace acerca de la voz de Dios. De la voz de Dios. Pero miren qué poderosa es esta representación de la voz de Dios. No, pero miren, aparte de este salmo, tenemos varios otros pasajes. En Mateo 3:17, por ejemplo, cuando el Señor dice, este es mi Hijo amado. A lo largo de toda la Biblia podemos identificar que Dios habla de manera audible, pero también seguramente Dios habla a través de los sueños, a través de los líderes, a través de nuestros padres, a través de nuestros hijos, claro que sí, a través de nuestros estudiantes. Es importante desarrollar la escucha, que los psicólogos le llaman ahora la escucha activa, ¿sí? Escuchar al otro, pero tratar de ser precisos en agarrar el mensaje. ¿Será que estamos enseñando eso a nuestros hijos, a nuestros alumnos? ¿Será que nosotros mismos estamos practicando esto? ¿Cuándo oímos la voz de Dios? ¿Cómo oímos la voz de Dios? ¿Cuándo reconocemos la voz de Dios como David?
Y bueno, aquí tienen muchos otros pasajes que por factor tiempo no lo vamos a ir leyendo, pero les voy a pasar esta diapositiva, ¿ok? La voz de Dios, dice, una de las manifestaciones más asombrosas y misteriosas en la historia de la humanidad. A lo largo de las Sagradas Escrituras encontramos numerosos relatos en los que Dios habla directamente a su pueblo, revelando su voluntad, impartiendo sabiduría y guiándolos en sus caminos. La pregunta es, ¿estamos enseñando en nuestras aulas a escuchar la voz de Dios? ¿Estamos enseñando en nuestras aulas a conocer la revelación de Dios, de su voluntad para mi vida, para mi familia? ¿Estamos enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a recibir la impartición de sabiduría? ¿Estamos enseñando a nuestros jóvenes a que sean guiados en sus caminos? A través de su voz, el Creador comunica su amor incondicional, su justicia y su deseo de tener una relación personal con cada uno de nosotros. La voz de Dios puede manifestarse de diferentes maneras. En ocasiones Dios habló a través de profetas y mensajeros, transmitiendo sus palabras y enseñanzas. Otras veces su voz se manifestó en forma de sueños y visiones, como en el caso de los profetas del Antiguo Testamento. Además, encontramos que Dios también habla mediante la conciencia humana, guiándonos y susurrando en nuestros corazones cuando necesitamos discernir su voluntad. Sin embargo, la voz de Dios también puede ser percibida en los sucesos cotidianos de nuestras vidas, a través de circunstancias y eventos aparentemente insignificantes. Dios puede hablarnos y revelarnos. La voz de Dios es única y poderosa. A diferencia de otras voces que escuchamos en el mundo, la voz de Dios no nos condena, sino que nos muestra su amor y misericordia inagotables. Es una voz que nos guía por caminos de rectitud y paz. Nos anima en momentos de dificultad y nos da dirección en medio de la confusión. En la Biblia encontramos ejemplos conmovedores de cómo las personas respondieron a la voz de Dios. Desde Abraham, quien dejó su tierra natal y siguió las instrucciones de Dios para convertirse en padre de muchas naciones, hasta Moisés, quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto bajo la dirección divina. La voz de Dios trasciende las barreras del tiempo y el espacio, invitándonos a confiar en Él y obedecer sus mandamientos. Tendremos que preguntarnos, querido pastor, ¿por qué no existen profetas en este tiempo? Si nos acordamos en las historias bíblicas, eran los profetas los que iban a hablar con los reyes, con los gobernantes, y les decían, estás siendo injusto, no debes actuar así, debes cambiar tu postura. ¿Por qué nadie lo hace hoy? ¿Por qué? No voy a decir solo pastores, porque esto no es solo para los pastores, sino todo el pueblo de Dios. Pareciera que nos hemos atrincherado, ¿no?, en nuestras iglesias o en nuestras casas, dejando que alguien más haga esta labor. Volvemos al tema del lenguaje y nos vamos a ir a Juan 1. Y esto también lo hemos leído hace 2 semanas atrás y no sé si me puede ayudar alguien a leer, por favor, Juan 1, Geraldine o Karen tal vez, o Nancy o Ángela. ¿Quiénes más están por acá? Alguien que tenga, por favor, Juan 1. O alguien que pueda leer la pantalla. Está acá también Juan 1. Sí, pastor, lo tengo. Adelante, por favor. Ya menciona, según la pantalla que está puesto, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, muchas gracias. Obviamente la palabra básica en el original griego es, en el principio era el logos. Logos que hace la combinación hasta el día de hoy, biologos, tratado, estudio. Pero hay traducciones
que dicen en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Bien? Cuando uno busca, hacemos una búsqueda de qué quería decir Logos en su tiempo, o qué quería decir el Logos para Juan, obviamente vamos a encontrar que en estos tiempos antiguos el Logos quería decir la razón fundamental de todas las cosas, la esencia de las cosas, ¿no? El razonamiento, ¿no? Quería decir el razonamiento de las cosas. Pero también estamos llegando a concepciones de el origen de la vida estaba en el Logos, y el Logos específicamente Juan hace referencia a Jesucristo. Y podemos ver cómo Jesucristo es el milagro lingüístico, vamos a decirlo así, si se nos permite, más grande. ¿Por qué? Porque cuando el Padre, como el significante, habla, el verbo se encarna, la palabra se encarna, y ese es Jesucristo. Por eso algunas traducciones dicen el verbo encarnado, porque no es una palabra muerta, es una palabra de acción. Jesucristo es la palabra encarnada, el verbo encarnado. Miren la importancia de el lenguaje en la cosmovisión bíblica. En Génesis habíamos visto que a través del lenguaje Dios crea, y hemos visto que a través del lenguaje Dios trae el orden. Pero ahora estamos viendo que a través del lenguaje, a través de la palabra, a través del verbo encarnado, viene también la vida. Y hay una interacción, vamos a decir, con la vida, que es el Zoe otra vez, la luz, que es el Foe, ¿no? Que el fuego, ¿no? La luz de los hombres. Y obviamente donde está la luz, las tinieblas no pueden prevalecer. Por lo tanto, la muerte tampoco prevalece ante la vida. He compartido el documento de Logos o la palabra eterna, y obviamente les sugiero que lo lean, por favor. Y he tomado este pasaje del Rema, creo que fue Geraldine la que consultaba, y está en Romanos 10:8, dice, más, ¿qué dice cerca de ti? Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y este es otro elemento fundamental del lenguaje, que Dios te da, te regala, para que tú puedas confesar. Rema técnicamente quiere decir, Logos quiere decir concepto, y rema quiere decir palabra hablada o palabra escrita. Y obviamente muchos teólogos han planteado y han dicho, el rema es una palabra que se dice en un momento específico para alguien. Y es verdad, obviamente el rema, cuando Dios habla, es porque hay una situación de por medio y algo va a ser cambiado, algo va a ser transformado porque Dios habla. Pero también el Señor acá nos permite, nos regala la posibilidad de que el ser humano pueda hablar. Pero en este caso específicamente nos habla de que podamos predicar, de que podamos confesar. Y esto tiene una relación directa con el Evangelio. En este pasaje el rema tiene una condicionante que es el Evangelio. Y obviamente se puede ir analizando obviamente mucho más y mucho más y mucho más. Bien, vamos a ir ahora al tema de hacer una comparación entre la Torre de Babel y el Pentecostés. Se dice que la historia de la Torre de Babel en Génesis, y les he pasado también un video hace tiempo sobre Lucas Magnin, se dice que obviamente cuando el ser humano se pone de acuerdo y deja a Dios de lado o no lo conoce, obviamente puede hacer cosas grandes, ¿no? Pero muchas veces también es de mucho cuidado, ¿no? También es de mucho cuidado.
Se dice que acá se armó un sigurat tratando de llegar a los cielos, y los teólogos dicen que esta edificación era tan amplia que iba a ser un lugar para que los demonios o los espíritus puedan venir a la tierra, ¿no? Entonces, obviamente, Dios trae un poco la dispersión a través del lenguaje también en este espacio, pero la antítesis o la contraparte del Génesis 11 está en Hechos 2, en el Pentecostés. Y se puede ver en Hechos 2, en el Pentecostés, la unidad a través del Espíritu. Y esto es algo fundamental, importante para la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el pastor pertenece o tiene su iglesia, cada uno de nosotros tiene sus diferentes iglesias, pero todos nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y solamente a través del Espíritu podemos entrar en unidad. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a intercambiar ideas con el pastor, con Gabriela, con Maruja y con todos, obviamente podemos empezar a querer decir que mi idea sea mejor que la otra, o que la otra idea sea mejor que esta, y empezamos en lo humano, podemos empezar a querer solucionar los problemas sociales, pero solo el Espíritu nos puede traer unidad. Y esto es algo fundamental que tenemos que entender, que inclusive cuando estemos en una clase, cuando estemos en una institución, o cuando estemos así reunidos entre muchas personas, debemos clamar al Espíritu por la unidad. Y el Señor nos hace miembros, ¿no? El pastor Miguel con Maruja, ahora que está en el Perú, son miembros del cuerpo de Cristo. Lo queramos aceptar o no, somos articulaciones del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, Hechos 2 es la antítesis del Génesis 11 o la contraparte, si quieren, de la Torre de Babel, ¿no? En Génesis 11 podemos ver confusión y dispersión, y en Hechos 2 la unidad en el Espíritu. Llegando al tema del Evangelio, obviamente aquí deberíamos preguntarnos ¿cuál es el mensaje de las buenas noticias? ¿Cuál es la carga de significado que traen las buenas nuevas? Y obviamente luego vamos a entrar en la técnica, en el método. ¿Cómo llevamos este mensaje? ¿Cómo hago que mis alumnos conozcan el mensaje del Evangelio? Y posteriormente seguramente me voy a preguntar, o voy a enseñar, o voy a plantearme la reflexión de cómo voy a hacer para que ellos lleven también el mensaje del Evangelio. ¿Es el mensaje solo hablado? ¿Es el mensaje del Evangelio estratégico? ¿Es el mensaje del Evangelio histórico? ¿No? ¿Es el mensaje del Evangelio solamente personal? ¿Es también comunitario? ¿No? Entonces pueden nacer muchas preguntas de esto, ¿no? ¿Y cuál es el resultado del mensaje? N.T. Wright, otro teólogo, doctor en teología, nos dice que en aquellos tiempos, en el caso del uso judío, el Evangelio quería decir el retorno de Yahvé a Sion y su consagración. Era el retorno de Israel de su exilio de Babilonia. Y en el mundo griego nos dice que era el anunciar una gran victoria, anunciar un nacimiento o anunciar la coronación de un emperador, porque esto iba a traer paz e iba a traer un nuevo comienzo para el lugar, el pueblo donde se hablaba de las buenas nuevas. Entonces podemos hablar de un evangelio del reino, un evangelio del gobierno, un evangelio de amor, de salvación, de redención, de relación, de locura, ¿no? Que también está eso en el Nuevo Testamento, un evangelio de paz, un evangelio de verdad, un evangelio de la luz, un evangelio del Cordero y el León. Habíamos dicho también que cómo el lenguaje nace y vive en la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la luz, Dios está en control de todo, por lo tanto, Dios nunca es irracional y todo está de acuerdo a su sabiduría y su significado, ¿no? Entonces, la orden de Dios hace que la luz exista, desde la omnipotencia, desde la omnisciencia, que también está la autoridad, existe el conocimiento, existe el significado. Dios muestra su bondad, su poder y su pureza en la luz. Dios crea la luz, pero Dios hace manifiesta su bondad, su poder y pureza a través de la luz. Y en la omnipresencia de Dios, que está presente en todo lado, con poder y conocimiento, con control y significado, Dios está presente en la luz. Él es la luz y Él se glorifica. Y por eso van a ver ustedes que los niños prefieren estar en la luz que en las tinieblas, ¿no? O sea, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque también es la manifestación de Dios.
Estos son otros elementos del lenguaje. Dios nos instruye que continuemos la creación de Dios, nombrando, colocando nombre a las cosas. Pero Dios también, cuando nombra las cosas, le da funcionalidad. También trae consigo función. Entonces hablamos de significado, ¿no? Y Dios es la fuente del significado, digamos, como una conclusión. Bien, ahora, ¿cuál es la relación entre lenguaje y verdad? Si tomamos la verdad como la esencia de Dios, por lo tanto, la verdad está presente cuando Dios habla. La verdad está presente en el lenguaje. Tenemos un Dios que es un Dios de la verdad, es un Padre de la verdad. Y Él nos ha dejado la palabra de Dios, que es la verdad, que contiene la verdad. Y nos ha dejado un Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Y Cristo es la palabra encarnada, la verdad. Y Jesucristo habla verdad. Esta verdad está en la Biblia, esta verdad está en los 10 mandamientos, esta verdad está manifiesta en toda la creación de Dios. Por lo tanto, nosotros, cuando estudiamos un pasaje bíblico, cuando hacemos lecturas bíblicas, estamos tratando de conocer la verdad. Pero conocer la verdad no solo quiere decir conocerla superficialmente, también quiere decir comprender la verdad. ¿Para qué? Para vivir la verdad. Entonces, aprendemos la verdad, enseñamos la verdad, evaluamos la verdad y defendemos la verdad. Por lo tanto, cuando tú eres un maestro del lenguaje o de la vida, de biología o de psicología, te conviertes en un maestro de la verdad. En tiempos de la mentira, en tiempos en los cuales los maestros de la mentira se levantan, los maestros de la verdad deben elevar la voz. El profesor Frame, cuando él plantea un caso de resolución de problemas en un nivel de consejería, él dice, el conocimiento humano está en el centro, pero nosotros los cristianos, comparados con otros, tenemos una perspectiva normativa. Tomemos a los 10 mandamientos. Hay una perspectiva situacional, que es el hecho que se dio, pero también está la vida del propio ser humano, que es una perspectiva existencial. Él nos dice que estas tres perspectivas están alineadas con Dios y por lo tanto ninguna puede ser diferente de la otra. Cada una va a tener su implicancia en base a la verdad de Dios. Por lo tanto, esto nos puede ayudar a resolver mejor los problemas. Y si nosotros tomamos una situación en particular y la vivimos desde otra cosmovisión, la vivimos desde otra perspectiva, por ejemplo, una perspectiva secularista, en la cual sacan a Dios, la ética, la perspectiva normativa base puede ser diferente de la perspectiva situacional y esta puede ser diferente de la perspectiva existencial. Obviamente es más amplio de explicar, pero él nos dice que cómo a través del lenguaje, por ejemplo, cuando nosotros damos una consejería, estas tres perspectivas se alinean con Dios, el Dios de la verdad, y podemos llegar a una resolución de conflictos en base a la verdad y el amor de Dios. Entonces, ¿no? Decimos, al usar el lenguaje no somos neutrales, al aprender el lenguaje no somos neutrales, al recibir el regalo del lenguaje nunca fue neutral el momento de recibir el lenguaje como un regalo, y al enseñar el lenguaje tampoco somos neutrales. Tenemos que preguntarnos a quién servimos, a quién amamos, cuál o quién es nuestro Señor, a quién le estamos dando la gloria, ¿no? ¿Cómo está nuestra ofrenda? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestro altar? Dios primero mira tu corazón antes que tu ofrenda. Dios primero mira tu corazón y luego mira nuestra labor. Y voy a entrar ahora al tema de la comprensión lectora como uno de los elementos del lenguaje. Y acá no sé si hay alguien en la sala que me pueda ayudar a compartir el video que he pasado por el link, o bien en el grupo, o bien en el chat de este grupo. No sé si alguien me puede ayudar a compartir, porque yo la verdad no sé compartir este video. No sé quién sabe usar
¿Hay alguien acá que me pueda ayudar a compartir este video que he pasado en el link? ¿Que he pasado el link en este grupito? ¿O en esta sala? Voy a volver a pasar el link. Carlitos, no sé si estás ahí, hermano. ¿Cuál es el peso espiritual de no saber leer? Sí, correcto. Ese, por favor, Está pastor, en si usted YouTube, me ¿no? puede ayudar. Lo voy a poner. Ahí les volví a pasar el link. Ahí está, María Eugenia ya lo está haciendo. Ok, gracias, por favor. Ese de ahí, ese. No sé si lo ven, pero creo que estoy. Sí, ahora sí, play. Que va por el desierto, corre para alcanzar un carruaje. Cuando ya estaba cerca, escuchó que un hombre que viajaba allí leía un libro antiguo. Entonces Ay, perdón. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el hombre en el carruaje le responde, ¿y cómo voy a entender? Y el hombre en el carruaje le responde, ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el hombre en la carroza invita al caminante a subir a su carruaje y lo sienta a su lado para que le pueda explicar su lectura. Tal vez ya te diste cuenta de que esta narración corresponde al encuentro entre Felipe y el etíope que narra el libro de los Hechos. Y 2000 años después aún seguimos luchando con poder entender lo que leemos en las Escrituras. Leer, pero sobre todo entender lo que se lee, sigue siendo uno de los enemigos invisibles del crecimiento espiritual en nuestras iglesias. ¿O seguimos? Empecemos por evaluar nuestra realidad. En América Latina tenemos graves deficiencias en comprensión de lectura. Las pruebas PISA, que evalúan el desarrollo de habilidades y conocimientos de estudiantes de 15 años en 72 países del mundo, son muestra de ello. Los resultados de la prueba de lectura del año 2018 evidenciaron que los países de nuestro continente y el Caribe se mantienen muy por debajo del desempeño de los jóvenes en otras partes del mundo. Si bien las 2 décadas de este siglo han presenciado una mejoría en los niveles de educación, aún hay mucho camino por recorrer. Lo que pasa con los jóvenes es reflejo de toda la sociedad, particularmente en un contexto de poco acceso a la educación superior. Solo 1/3 de las personas entre 18 y 24 años son escolarizadas y solo la mitad de quienes acceden a la educación superior obtienen un título. Eso es muestra de una población carente de habilidades lectoescritoras. Esta deficiencia en la comprensión trae toda clase de problemas sociales. Aquellos que tienen un analfabetismo funcional, que según la UNESCO constituye la incapacidad de hacer uso de las habilidades de lectura y escritura necesarias para desempeñarse óptimamente dentro de una comunidad, tienen mucha más posibilidad de permanecer en la pobreza y estancarse en su crecimiento económico. Según un estudio realizado por la UNESCO, aquellos que no poseen un buen desempeño en estas habilidades pueden llegar a tener hasta un ingreso 40% menor al de una persona competente en lectoescritura.
El elemento más crítico de esta situación es su tendencia a perpetuarse. Según la OSD, algunos de nuestros países tomarán entre 2 y 3 décadas en alcanzar un desempeño similar al de países más desarrollados. El sistema educativo del continente tomará muchos años en sufrir las reformas que se requieren para que nuestros jóvenes logren tener las habilidades de lenguaje necesarias para poder aportar a un progreso significativo en sus comunidades. En otras palabras, todavía hay varias generaciones que se saldrán del sistema educativo sin ser capaces de entender un texto más allá de su significado literal. Ahora, ¿qué tiene que ver la lectura con nuestra fe? ¿Por qué hacemos un video sobre este tema? Vamos a tratar de abordarlo de la mejor forma posible. A excepción del reducido grupo de habitantes de las grandes ciudades latinoamericanas con educación superior en las regiones más privilegiadas de nuestros países, Latinoamérica tiene una población con deficiencias en lectoescritura, constituye la membresía de muchas congregaciones locales de nuestra región. Los problemas de un sistema educativo tradicional y carente de inversión en material humano y académico llegan hasta las sillas de las iglesias. La gente que escucha la palabra de Dios domingo a domingo, en muchos casos no sabe leer, y en los peores casos eso incluye a los pastores y líderes. Eso es bastante grave cuando reflexionamos en que la base absoluta de nuestra fe se halla en un texto escrito y la forma de crecimiento espiritual básica diseñada por Dios para su pueblo es dar y recibir predicaciones que no son otra cosa que discursos que regularmente son lógicos y argumentativos. A eso podemos añadir que la Iglesia ha hallado, con cierta razón, una poderosa herramienta de testificación en los medios digitales. Hoy, una gran cantidad de artículos, conferencias, videos y demás recursos digitales para los cuales es necesaria una educación sólida en lectoescritura constituyen el esfuerzo principal de muchos ministerios. Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. A través de la lectura, la predicación y el análisis de la palabra de Dios en recursos como libros y artículos, es que el creyente puede llegar a ser piadoso. Puesto de forma negativa, alguien con dificultades de comprensión tendrá también limitaciones para crecer en la piedad, por cuanto no puede recibir plenamente el contenido de la Escritura. Ahora, esto no significa que es por medio de nuestras grandiosas habilidades de lectura que venimos a comprender el Evangelio. Ese mensaje sencillo de la muerte y resurrección de Cristo viene a nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, y hasta un niño pequeño puede entenderlo y creerlo de corazón. Muy lejos de tal cosa, nuestro punto es que el Evangelio es también infinitamente profundo. ¿De qué se trata la Biblia sino de entender la muerte y la resurrección de Cristo desde un sinfín de ángulos, perspectivas y énfasis desde Génesis a Apocalipsis? Y para comprender esto con mayor amplitud, necesitamos crecer en nuestra comprensión de lectura. Sabemos que hay quienes no pueden comprender un texto con claridad por alguna condición mental particular, y para ellos trabajamos con amor para que aprendan la faceta más sencilla del Evangelio. Sin embargo, eso no excusa a quienes sí pueden crecer en sus habilidades de lectura. Así como nos enseñó Jesús en la parábola de los talentos, cada cosa que hemos recibido debe ser invertida al máximo para dar fruto espiritual en Cristo. Otros dirán que los antiguos se las arreglaron para la piedad sin necesidad de educación, frente a lo cual vale la pena preguntarse, ¿qué fue lo que hizo Esdras con el pueblo al enseñarle el significado de la Escritura por medio de muchos levitas? ¿No siguieron el mismo ejemplo los reformadores cuando llevaron la iglesia a leer y analizar la Biblia en su propio idioma? La historia de la iglesia nos cuenta que tenemos que enseñarle a leer al pueblo de Dios y sobre todo ayudar con amor a aquellas iglesias y comunidades que por sus condiciones socioeconómicas carecen de medios para ayudarse a sí mismos, como ocurrió en los tiempos de Lutero y Calvino. La gran pregunta entonces es,
¿Debemos tomarnos la promoción de lectura al interior de nuestras congregaciones como algo prioritario? ¿Qué acciones precisas debemos abordar? Siendo que porcentualmente la mayoría de la gente frente al púlpito no tiene buena comprensión de lectura, deberíamos comenzar a armar talleres de lectura donde la gente participe y tenga la experiencia de analizar el texto por ellos mismos. Deberíamos llevar el ejercicio hasta la retroalimentación seria que ayude al crecimiento de las personas. La respuesta a las preguntas anteriores puede desembocar en un sencillo sí. Si esta entonces es una prioridad en nuestras iglesias, deberíamos ampliar los espacios de crecimiento y probablemente dejar de limitarnos a las conferencias. Si bien somos muy edificados al escuchar a los grandes oradores de nuestro tiempo, ¿quién nos asegura que todos los que están sentados pudieron seguir el ritmo de los discursos? El pueblo de Dios también se puede reunir en talleres y prácticas de lectura y análisis, donde la experiencia personal de crecimiento sea primordial. Finalmente, tanto la teoría educativa como el sentido común nos enseñan que aprendemos haciendo. Por último, es fundamental preocuparnos profundamente por la capacitación de nuestros pastores. Pablo dice en Efesios 4, 11 y 12 que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sobre los maestros cae la responsabilidad de educar al pueblo de Dios. Así que ellos mismos son los primeros que deberían tener las mejores capacidades de lectoescritura. Aunque cada vez hay más conciencia sobre la importancia de una educación integral, muchos pastores no tienen más formación que la recibida en un seminario que enseña de forma tradicional, sentando a sus alumnos a escuchar conferencias de Biblia y teología por algunos años. Es fundamental que quienes capacitan a otros para el ministerio busquen enseñar a los nuevos maestros a leer críticamente toda clase de textos, tanto antiguos como modernos. Y es clave que los pastores mismos sean cada vez más autodidactas, deseando aprender sobre política, historia, sociología y 1000 ciencias más, con el propósito de cumplir mejor su ministerio. Eso, sin duda, traerá gloria al nombre del Señor a través de la edificación de la iglesia. ¿Y tú, qué piensas? ¿Qué tan importantes crees que son las habilidades de comprensión lectora en el crecimiento espiritual? ¿De qué formas crees que el contexto afecta el acercamiento, el análisis y la profundidad de nuestro estudio bíblico? ¿Cómo podríamos promover espacios en los que los creyentes puedan crecer en sus habilidades de lectura? Bien, Muchas gracias. Okay. Gracias, Bien. María Eugenia. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes, bueno, me gustaría escuchar qué opinan ustedes al respecto. Por favor. Yo quisiera Adelante. comentar algo. Si bien Adelante, es María. cierto, y todo esto que puede arrojar estos exámenes PISA en determinados países, ¿no? Bueno, pero estando dentro aquí de América del Sur, creo que todos van coincidiendo en un mismo porcentaje de falta, ¿no?, de nuestra comprensión lectora. Pero aparte de todo esto, en el grupo de lectura que tenemos con jovencitos, la mayoría lo que hace es emplear la inteligencia artificial. Es decir, la gente ya no está leyendo. Es decir, si bien es cierto, todo este avance, digamos, en la tecnología es para bien, los chicos ya no leen, o sea, tienen todo digital y aún, mire, yo he escuchado para seminarios bíblicos, decir, cuando te dejan para realizar artículos, ellos mismos te dicen que van a revisar a minuciosidad, porque muchos entregan, digamos, hacen sus trabajos con esto de la inteligencia de la inteligencia artificial. Entonces, hay realmente bastante ya trabajo que hacer en este caso, ¿no? Entonces, se hace un poco más difícil, claro, no imposible, ¿no?, para poder lograr esto, ¿no?, de tener esta comprensión lectora, entender lo que estamos leyendo, tal vez a una primera vista. Es el comentario. Bien. Muchas gracias, Maru. Bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Algún comentario?
bueno, obviamente la inteligencia artificial, el pensamiento crítico, la copia crítica, no la copia sin criticidad. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Bien, muchos creen que, bueno, este es un tema, obviamente, cuando yo lo vi hace algún tiempo atrás, este video, claro, en algún momento quería salir yo a dar un curso sobre comprensión lectora, ¿no? Porque hace 10 años más o menos atrás hice una investigación grandecita, donde participaron alrededor de 1.293 estudiantes, pero al final terminamos depurando en 1.200 estudiantes, ¿no? Entonces, esto que el proyecto Byte menciona de las iglesias es una realidad social. Por lo menos en el caso boliviano, voy a mostrarles justamente algunos resultados de la investigación que hicimos en su momento. Por ejemplo, en el lado derecho tenemos los resultados de la investigación que hizo el gobierno a través del Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa en Bolivia, ¿no? Entonces ellos nos decían que en Santa Cruz, por ejemplo, estos eran los niveles, ¿no? De comprensión lectora a nivel literal y de comprensión lectora a nivel inferencial. Tenemos casi un 20% que estaba en un nivel alto, un 55% en un nivel medio y casi un 26% en nivel bajo. Y la investigación que nosotros hicimos, miren, casi se coincide, vamos a decir, en el nivel bajo, que es prácticamente el mismo, pero obviamente teníamos un poco más porcentaje en el nivel alto y menos en el nivel medio, ¿no? Entonces alguien diría, bueno, de alguna forma casi coinciden estas investigaciones, pero en el tema ya de la comprensión a nivel inferencial, miren, estos son los resultados que también uno dice es casi muy parecido, ¿no? Pero más allá, digamos, de las similitudes o diferencias, el gran punto central aquí es que la población escolar en ese momento de un determinado grupo, que era cuarto de secundaria, lo hicimos en cuarto de secundaria, miren, a nivel inferencial tenemos un gran problema, o bueno, teníamos un gran problema, ¿no? Entonces hicimos tipología familiar, mezclamos dos variables, ¿no? Una variable psicológica y una variable académica. Este era el literal y este es el inferencial, por ejemplo. Aquí tenemos una tendencia negativa, por ejemplo, ¿no? Si alguien sabe hacer, digamos, estadística, aquí tenemos una tendencia negativa, ¿no? Pero básicamente el resultado al que habíamos llegado era que 7 jóvenes o 7 escolares de cada 10 ya tienen o tenían un problema para comprender un texto a nivel inferencial, ¿no? Bueno, eso en su momento coincidía con los ingresos a la universidad, ¿no? Obviamente en ese tiempo, esta fue una investigación que yo hice para la Iglesia Católica, ¿no? En ese tiempo era correlativo, ¿no? Era correlacional, ¿no? Porque de cada 10 que se presentaban, solamente 3 ingresaban a la universidad. Y de alguna forma estos resultados también eran muy coincidentes, ¿no? Se hicieron investigaciones en diferentes áreas. A mí me tocó hacer comprensión de lectura, comprensión de oraciones y tipología familiar, ¿no? Bueno, aquí está el resultado de comprensión de oraciones, tipos de oraciones, ¿no? Donde tenían más problemas. Y aquí está el tema de la relación entre tipos de familia y comprensión, digamos, comprensión lectora, ¿no? Entonces miren que hay diferentes tipos de familia, también tienen características diferentes con respecto a al progreso académico, a un buen desarrollo académico, ¿no? Entonces, bueno, obviamente ha sido una investigación muy amplia, pero yo solamente quería mostrarles que este tema es un problema social en realidad. Es un problema social, ¿no? Y bueno, esta es una realidad que nosotros, los educadores, tenemos que trabajar, ¿no? Es una realidad que hay que trabajar. Como les había dicho en algún momento al inicio,
el lenguaje tiene dos ámbitos bien claros. Uno es la comprensión y el otro es la producción o la expresión, ¿no? Pero si nosotros entramos un poquito más adentro, vamos a ver que también se hacen lecturas de la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando estábamos con un grupo de profesionales, me preguntaban y me decían, ¿cómo ves tú el panorama, no? Alguna psicóloga me preguntaba y yo les decía, o sea, los que más trabajo van a tener en un futuro son los psicólogos. ¿Por qué? Porque los problemas que vemos en comprensión lectora a nivel inferencial, hemos encontrado que la base de la comunicación y la base de la comprensión lectora son justamente las inferencias. Entonces, las inferencias son aquellas que van a causar futuros problemas comunicacionales, futuros problemas en la familia. Entonces, si tenemos la relación 7 de cada 10 ya tienen problemas para comprender un texto, es altamente probable que 7 de cada 10 familias o personas van a tener problemas comunicacionales en el hogar. Entonces, miren cómo una variable académica se convierte en una variable social, ¿no? O sea, en este caso tiene un impacto directo en la sociedad a través de la variable que serían las inferencias o la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, esto solo quería mostrarles, no sé si alguien tiene alguna preguntita antes de que pase o vuelva a las diapositivas que estábamos trabajando anteriormente. ¿Tienen algún comentario, alguna observación o alguna consulta? Que por ahí esta investigación obviamente es bastante larga, pero... Solamente, querido Franz, ¿cómo como educadores habría que empezar para que la juventud sea más lectora? O sea, ¿de qué manera se podría empezar? Número 1. Número 2, te pido por favor que me aceptes. Estoy saliendo un ratito, voy a estar en el celular escuchando muy atentamente, pero no voy a participar, Okay. por favor. Ok. Ok, lo vamos a aceptar, pastor. No hay problema. Ok. Ya, listo, admitido. Bien. Oh, bienvenida, Jocelyn. Ok, bien, entonces tengo una pregunta que hizo el pastor. Ok, ¿alguien más, por favor, algún comentario, alguna pregunta para que ya luego yo les vaya respondiendo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones desde México. Bendiciones. Pues me parece bastante interesante. Yo creo que sí, los indicadores nos han mostrado esta realidad, esta cruda realidad de la falta de comprensión lectora. Efectivamente, cuando empezó el auge de los modelos enlace PISA para aplicar en educación básica y media superior, pues precisamente decían, lo que pasa es que el alumno no está leyendo la pregunta y por eso no contesta lo que debe de contestar, ¿no? Pero bueno, esto ha ido ha ido incrementando. Yo creo que ya de 10 alumnos que hagamos la encuesta, 11 no saben leer, ¿no? Entonces ya nos salimos hasta del rango de la magnitud de esta situación. Y lo afirmo porque precisamente hice un diagnóstico inicial en mi grupo. Ellos son alumnos de bachillerato, de media superior, alumnos en edad de 15, 16 años. Y cuando yo les pido que lean en voz alta un texto, de un solo renglón se equivocan, de 10 palabras se equivocan 11, se equivocan 6. Por supuesto que no entienden lo que están leyendo. Y la verdad es que nos quebramos mucho la cabeza a los profesores cuando nos enfrentamos a esta realidad.
Y comentando con otra profesora, pues hacíamos una pequeña conjetura. Estos niños que llegaron a educación media superior no tuvieron una relación afectiva y comunicativa, como lo está mencionando, con sus padres en su primera infancia. Independientemente de si tuvo un trastorno de déficit de atención, si el niño se le cayó a la mamá, etcétera, no hubo ese juego, esa motricidad, ¿verdad?, que debió de haber tenido el pequeño a esa edad, esas primeras edades. Por lo tanto, ahora, sistema educativo en México, ¿verdad?, los tengo yo que aceptar porque es un derecho humano la educación. Entonces, como derecho humano no les puedo negar el acceso, aunque yo he tenido alumnos que tienen, he tenido débiles visuales, ¿verdad? He tenido autistas, o tengo todavía. Entonces, independientemente de su condición física, psicológica, y además que no sepan leer, y mucho menos escribir, porque me encontré un trabajo, no se los hubiera mostrado, pero ya los entregué. Pero me escribieron ALUC, no alumno, ALUC. Eso, pues porque no saben leer. Entonces, y vuelvo a reiterar, son alumnos que pensaríamos que debieran a su etapa de edad ya tener el dominio de esta habilidad básica. Entonces, ¿cuál es por qué no llegaron a concretar esa etapa de formación de desarrollo? Pues porque vuelvo al punto, tienen o no tienen papás, si están huérfanos, ¿verdad? No hubo quien les enseñara, quien les educara, quien les instruyera, o lo que tenían en casa, pues es que papá y mamá se la pasaron trabajando todo el tiempo, no le dedicaron nada de tiempo y no desarrollaron la comunicación, y vivió ahí aislado el pequeño. Entonces ahora estamos manifestando. Desafortunadamente ahora el sistema nos obliga, al menos el sistema mexicano, nos está obligando a acreditar, a aprobar, a pasar al joven, ¿no? Aquí es una calificación la calificación mínima aprobatoria es de 6, ¿no? De 6 a 10. Entonces nos están obligando a acreditar a los jóvenes, pero aún con este tipo de situaciones. Ya no me quiero extender, disculpen. Bien, no, gracias, Joseph, gracias. Ok. Bien, obviamente este es un problema, como todos dicen, estructural, ¿no? Esa es la respuesta que siempre doy. Y obviamente, claro que sí, es estructural. Pero bueno, obviamente este curso, por eso, bueno, en todos los que podemos, tratamos de invitar a diferentes personas, no solo maestros, sino padres de familia, directores de instituciones educativas, políticos, claro que sí, políticos deberían estar en estos cursos, porque también desde nuestra cosmovisión cristiana, claro que tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? No podemos quedarnos con los brazos cruzados, o tampoco podemos entregar toda la responsabilidad solo a los maestros, ¿no? O sea, tenemos que tener el ejército de los papás que ayuden, y tenemos que tener a los líderes en educación que sepan lo que hay que hacer y que estén dispuestos a ir al frente, ¿no? Digamos, así deberíamos trabajar nosotros como un cuerpo de Cristo. Deberíamos tener otro grupo de hermanos que esté haciendo investigación constante, ¿no? En un lado, luego en otro, y ofrecer los resultados y decir, miren, hermanos, así está la realidad. No para llorar, no para echarnos ahí en la cama, no para decir, ay, que somos tan malos, sino para decir, ok, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Y por eso en algún momento yo decía, tenemos que empezar a escribir los cristianos. ¿Por qué? Porque nuestros niños, nuestros hijos tienen que leer también la producción cristiana, ¿no? Lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace.
Entonces, desde ese sentido, el Principal Approach, yo sé que a ellos les gusta escribir arte y escriben harto, y están haciendo historia providencial y todo eso, me parece fenomenal. Y aquí en Inspiras tratamos de crear algunos videos que queden como memoria para que la gente también lo vaya viendo, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo ya a lo que el pastor Miguel preguntaba, ¿qué podemos hacer? Número 1, tienen que leer todos los días. 5 minutos, todos los días debes leer con tus niños. Pero, ok, el profesor dice, ok, voy a llevar mi librito, ¿no? ¿Cómo yo he aprendido a leer? Yo estudié en una institución en la cual mi maestro traía como en una bolsa de papas más o menos, se traía 10, 20 libros. Llegaba al aula y nos repartía a toditos. Y todos teníamos que leer durante 5 minutitos y respondíamos ciertas preguntas. Obviamente, esto cae a los maestros y la pregunta es, ¿cuánto lees tú como maestro? Ok, esto también va a caer, Maruja, a los papás. ¿Cuánto leen nuestros padres? ¿Cuánto están leyendo en sus casas? ¿Tenemos libros en el hogar? Y les digo, esto es algo serio, ¿no? Porque con la Iglesia Católica en su momento nos preguntamos, ¿qué podemos hacer? Pero una respuesta interesante a la que habíamos llegado es que la Biblia probablemente es el único libro que está en todos los hogares. La Biblia probablemente es el único lugar que está en todos los hogares. Obviamente teníamos que entrar a un nuevo proceso, era como de certificación, digamos, de la Biblia como literatura, de una certificación por expertos de la Biblia como un libro de historia, ¿no? De poesía, de literatura y todo eso, pero bueno, no hemos podido llegar a eso. Sin embargo, sé que la Iglesia Católica tomó acciones al respecto, sus diferentes comunidades viajaron, se reunieron en algunas ciudades y trataron de hacer algo al respecto. Pero bueno, obviamente en esta noche no vamos a solucionar ese problema, pero sí el mensaje corto que yo les daría es 1, lean todos los días, 5 minutitos, todos los días, elaboren preguntas y obviamente por eso este es un trabajo conjunto, porque imagínense que yo le diga a Jocelyn, a partir de hoy no duermes, tienes que preparar todos los días preguntas y todo eso, es un trabajo grande, ¿no? Por eso necesitamos el apoyo de la institución educativa. ¿Por qué? Porque hay que empezar a comprar libros, no solo un ejemplar, hay que comprar varios, o hay que fotocopiar. Yo en algún momento he estado a cargo de algunos programas, y bueno, lo que yo hacía era el libro que tenía y sabía que era bueno, lo fotocopiaba unos 10, entonces íbamos y llevábamos para que los jovencitos también puedan leer. Bueno, no es con fines de lucro, ¿no? Sino son fines educativos. También se puede hablar con las editoriales. Sé que Jucum también, si bien ellos tienen los libros, tienen bancos de preguntas. Habría que escribirle a Viviana, ella yo creo que les puede compartir. Sé que Jucum tiene su banco de preguntas para los libros de las biografías que ellos tienen, ¿no? Pero bueno, hay que hacer este trabajo conjunto, compartirse información, investigar un poco para ver si es cierto lo que Jocelyn dice, que de 11 de cada 10 están como están, o son 9, son 8. Y bueno, habrá que ir midiendo en nuestros hijos o hacer un tanteo momentáneo situacional y decir, ok, mi hijo está así, entonces yo tengo que trabajar con él, ¿no? Y tratar de trabajar. Ahora, ¿qué es lo más preocupante de esto? Que, como habíamos leído en algún momento, el conocimiento previo es importante. Las palabras previas son importantes. Era lo que decía Jocelyn. Si yo tengo estudiantes en la universidad y les doy un trabajo, un ensayo, un informe, y resulta que el informe está de pies a cabezas, es lo que Jocelyn decía. Es la muestra de que los jovencitos no están leyendo. Y eso no es lo terrible. Lo trágico es que es la muestra que los jóvenes me están mostrando que no están entendiendo la realidad. O sea, así de terrible es, no están entendiendo la realidad. Y por lo tanto, como no la comprenden o tienen problemas para comprender la realidad, su expresión muestra eso. La capacidad de producción que tienen es la muestra de su capacidad de comprensión. Y estamos hablando de trabajos previos que ellos debían hacer.
Otra vez volvemos al teleios de Dios. ¿Qué era el teleios? Era la perfección. Por eso, si nosotros trabajamos desde una concepción cristiana, ¿qué nos dice Dios? Tienes que encargarte, Jocelyn, Gabriela, María Eugenia, Karen, Maruja, mi colega aquí, Mayerlin, y todos, tienen que encargarse de que mis hijos, a los que yo les he puesto en sus manos, dominen lo que tienen que hacer, que sean perfectos como el Padre. Solo de esa forma vamos a poder ir garantizando el desarrollo, el avance, que logren la madurez, que desarrollen las capacidades que tienen que desarrollar nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanitos más pequeños, ¿no? Bien, entonces, bueno, voy a continuar, por favor, para que no se nos, ya tengo solo 15 minutos. Pero bueno, quería traer este tema sobre la mesa. Es un tema muy importante, obviamente bastante amplio. Nosotros en su momento, yo fui a visitar a las editoriales, quería hacer un centro de investigación y decirles, miren, queremos investigar cómo está la realidad y que ustedes puedan hacer los libros partiendo de esa realidad. Y bueno, me querían contratar para otras cosas. Entonces, es un tema muy, muy, muy preocupante y aparentemente el pragmatismo económico, social, político nos hace hacer lo que se vea necesario por el momento, pero no estamos trabajando estos problemas que son grandes, ¿no? Y no solo de la iglesia, miren, son problemas sociales de las familias. Ahora, las iglesias tenemos que hacer algo claro, que sí, como dijo este hermano. Una respuesta sencilla sería sí, ¿no? Entonces, si tú eres un maestro, puedes hacer un programa de lectura en la iglesia. Si tú eres un maestro, puedes hacer un programa de lectura con niños del barrio. Maruja, adelante, por favor. Y luego voy a continuar. Sí, adelante. Justo estaba recordando, estaba escuchando que, no me acuerdo en qué país, pero es en Europa, creo que era en Finlandia, que se leen al año 40 libros. Imagínense, o sea, 40 libros, se está calculando cuántos al mes, ¿no? Me vino eso a la memoria porque tenemos un club de lectura y estábamos leyendo 20.000 leguas de viaje submarino y los chicos se engancharon con eso, les encantó mucho. Pero como tenemos un programa, íbamos avanzando un poco rápido y en el día ellos tenían que leer en promedio, bueno, más de un capítulo. Entonces habían algunos comentarios de las mismas familias que decían que no sea tan rápido para que lo disfruten, ¿no? Pero yo le digo, mi hija lo leía, entonces yo creo que los otros muchachos también. Muchas veces creo que se recargan con otras actividades y ponen de lado la lectura ya al final o cuando un día antes, cuando ya se presenta, digamos, el club, ¿no? Nosotros como padres muchas veces no tenemos tampoco ese hábito de la lectura, entonces si no nos ven leer, tampoco nuestros hijos van a poder o van a leer, ¿no? Entonces yo sí he aprendido y estoy leyendo y tengo mis libritos y voy avanzando con mi hija. Y efectivamente sí hay formas y métodos de que puedan aprender y depende de la necesidad de cada familia. Bueno, saben que yo educo en el hogar y nos ayuda mucho esa filosofía de Charlotte Mason, cómo es para la lectura. Y desde pequeñitos, si uno los educa desde pequeñitos, ellos realmente van a amar muchísimo la lectura. Yo he querido aplicarlo con los más grandecitos en este club de lectura, pero se hace un poco difícil porque cada familia tiene diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Pero por allí vamos haciendo algo para que los chicos, para poder infundirles el hábito de la lectura y ya vamos viendo la manera como ellos mismos vayan comprendiéndola cuando nos la narran, ¿no? Bueno, por ahí era quería aportar. Ok, gracias, Maruja. Sí, otro tema fundamental es la accesibilidad a los libros, ¿no? El costo de un libro acá en Bolivia promedio vale 70 bolivianos, 80 bolivianos, 50 bolivianos, que más o menos es como $10, $7, $8, ¿no? Bien, ok, vamos a continuar, ¿no? Entonces dice, conoceréis
la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Pero es conoceréis, comprenderéis y aplicaréis la verdad y esta te hará libre. Dice, es un proceso, ¿qué es la comprensión de lectura? Es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto, la comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que decodifica las palabras, las frases, los párrafos y las ideas del autor. La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente. Esa es la inferencia en realidad, ¿no? Este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es el proceso de la comprensión. Justin Carpenter decían, se centran en la comprensión de las palabras, frases o textos, es decir, en la extracción del significado. O sea, el elemento fundamental es el significado, ya sea explícito o implícito, ¿no? El análisis semántico consiste en determinar las relaciones conceptuales y están aquí relaciones conceptuales. Por eso es importante también trabajar con los niños, con los jóvenes, también contenidos de la Biblia. ¿Para qué? Para que ellos luego puedan crear esta relación, los elementos de una frase sin olvidar sus papeles gramaticales. Comprenderéis y aplicaréis la verdad y esta os hará libre, ¿no? Soler, y esto es bueno, esto es justamente lo que habíamos apoyado en el momento de la investigación, nos decía que la lectura tiene 3 dimensiones. 1, como objeto de conocimiento, 2, como instrumento de aprendizaje y 3, por medio del placer, gozo y distracción. Es una forma también, ¿no?, de tener un tiempo de ocio, un tiempo de gozo, de placer. De acuerdo al Consejo de Europa, el Consejo Europeo ha determinado que servía la lectura para 4 fines, para fines privados, fines públicos. O sea, la lectura también tiene un fin público, ¿ok? O sea, va a ser de utilidad para la sociedad. Tiene un fin privado, claro, porque va a ser beneficioso para tiene fines profesionales, claro, porque de acuerdo a la investigación que han escuchado ustedes, UNESCO en el año 1998 ya ha declarado la comprensión de lectura como un indicador básico de calidad, ¿no? Y por lo tanto todo profesional tiene que saber leer documentos y todo eso, ¿no? Y para fines educativos, obviamente, podemos aprender. Ahora miren este dato interesante, esto lo he sacado de otra investigación. Ellos han hecho un análisis del problema, ¿no? Y dice la deficiente comprensión lectora. Y han dicho, a ver, este es el problema, ¿qué efectos tiene? Escasa comprensión lectora, inadecuado material didáctico, ¿no? Entonces aquí entra, por ahí, ¿dónde está el culpable, no? La didáctica también o el material. Despreocupación por parte de los padres y factores asociados es un cuarto elemento, ¿no?, de calidad para UNESCO, por si acaso. Entonces, la familia es muy importante. Tareas incompletas, desmotivación por la lectura, deserción escolar, desinterés en el aprendizaje bajo escolar. Ahora, apliquemos este análisis a una deficiente comprensión lectora de la Biblia. Miren, lo que sería deserción escolar, ¿en qué se convertiría? Deserción de la iglesia. Desinterés en el aprendizaje, desmotivación por la lectura, bajo rendimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, miren, o sea, tiene una implicancia también directa con la espiritualidad. ¿Ok? Tiene una implicancia directa con la espiritualidad. El profesor D.A. Carson dice, refiriéndose a Knoll, dice, el escándalo de la mentalidad evangélica es que más bien no hay mentalidad evangélica. O sea, existe un vacío, dice, ¿no? Y al final te voy a dar la oportunidad que Mario, dame un minutito. Pues ya estoy por acabar. Y dice el profesor Carson otra vez, dice, me preocupa menos, dice, el antiintelectualismo de los sectores menos instruidos del evangelicalismo que el analfabetismo bíblico y teológico, o la sorprendente tendencia intelectual entre sus líderes intelectuales. El evangelicalismo, los evangélicos, tienen muchos hijos e hijas cuya vocación principal se centra en la vida de la mente.
son escritores, pensadores, universitarios, académicos, investigadores. Yo he incluido maestros en todos los campos. No son inferiores a otros pensadores de estos campos, pero con rara excepción no han causado el impacto que podrían haber producido debido a que no han captado la verdad bíblica y teológica más allá del conocimiento que adquirieron en la escuela dominical. O sea, estamos hablando de la iglesia, ¿no? O sea, lo mismo que planteaba el joven anteriormente en el video. Piensan principalmente como secularistas y bendicen sus contenidos con los antiguos textos o clichés bíblicos. Bien, muchas gracias. Tenemos